Shalom, mis amados hermanos, les hablan sus servidores, Pastor Alex Cerezo, mi esposa Cintia León. Shalom, hermanos. Hoy tenemos un tema muy interesante y que seguramente a muchas familias les interesará y les gustará bastante. Hoy vamos a hablar sobre algo que dejamos un poco iniciado hace un par de meses atrás, preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas que nos hacen llegar y hoy vamos a responder algunas de ellas en un tema muy álgido, muy importante. Jóvenes matrimonios y matrimonios problemáticos. Vamos a hablar de esto en este canal. Adelante. Bien, jóvenes matrimonios o matrimonios jóvenes en problemas o matrimonios problemáticos. En la mayoría de las enseñanzas romano-cristianas se enseña a las personas a que pueden cambiar las situaciones adversas a través de proclamaciones, declaraciones, a través de decretar cosas y que tu situación actual puede cambiar a través de esas serie de prácticas litúrgicas que son típicas y características del cristianismo. Si te está yendo mal, declara, profetiza, proclama. Aunque las personas no obedezcan a Dios, ignorantemente creen que su situación va a cambiar. Y ocurre cuando se practican estas cosas, ocurre un gran engaño a nivel del subconsciente. Es decir, se programa la mente con un elemento de tipo psicológico y sugestivo, o sea, un paliativo, un analgésico, un anestésico de tipo somático, pero esto nunca jamás cambiará la raíz del problema. Exactamente. Recuerda algo, Dios te consuela, Dios te anima, pero también Dios te confronta. La gracia mal enseñada es un sistema de doctrinas que intenta mejorar la vida del hombre basándose en la creencia de que por solo creer todo es posible. Entonces, si yo creo que puedo ser feliz, voy a ser feliz. Si yo creo que tendré un buen trabajo, conseguiré un buen trabajo. Si yo creo que mis problemas se van a acabar, pues se acabarán. ¿Y qué sucede al final? Me doy cuenta que nada de eso ocurre, aunque yo creí mucho y me termino frustrando. ¿Qué me faltó? Es así, nos casamos prometiéndonos muchas cosas, pero en el transcurso del matrimonio ocurren demasiados imprevistos y la mayoría de los jóvenes matrimonios no sabe cómo solucionarlo. Pero tú te casaste creyendo, ¿y qué pasó? Entonces, ¿Qué pasó? tú crees que puedes ser feliz y por creer, pues no porque tú crees que puedes ser feliz, vas a ser feliz. Tú crees que puedes tener un buen trabajo, pero no porque tú crees lo vas a tener solamente. Tú crees que tus problemas se acabarán, pero no solamente porque tú creas, se van a acabar. Creer apenas es la primera etapa, por eso se dice creyente. Pero posteriormente debes subir a un nuevo nivel, y ese nivel se llama nivel de obediente. Debes de ser un creyente obediente. La mayoría solamente se quedan en el nivel de creyentes y luego terminan siendo creyentes frustrados. Entonces, es la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Obediencia. Si crees y obedeces, podrás ser feliz. Si crees y obedeces, tu vida cambiará. Primera de Juan 3, capítulo 21 y 22 nos dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así es, o sea que según este texto no consiste solamente en creer para que Dios te conceda. Debes creer y obedecer. Vamos entonces a la primera pregunta. Esta es una pregunta que nos han enviado y dice así: ¿cómo arreglar un matrimonio que está dañado? Interesante. Buena pregunta, buena pregunta. Yo sé que muchos, no sé el número exacto, no puedo cuantificar el número de matrimonios que seguramente estarán pasando por situaciones difíciles. Muchos. Nosotros lo pasamos por situaciones muy difíciles en todas las áreas. ¿Cómo arreglar un matrimonio dañado?
Primeramente, ambas partes tienen que estar interesadas en arreglar lo que está dañado. Claro. Cuando una de las dos partes no está interesada, pues ya tenemos un gran problema. Si las dos partes están dispuestas a luchar por restaurar lo que todos los problemas han desgastado, entonces seguramente conseguirán llegar a un punto de madurez. ¿Qué quiere decir un punto de madurez? Que con el tiempo no quiere decir que se van a acabar los problemas y que las discusiones se van a acabar inmediatamente, pero cuando los dos están dispuestos a luchar por el matrimonio porque se aman, entonces con el tiempo irá madurando el matrimonio, iremos madurando. La mayoría nos casamos en un estado de inmadurez. Madurez no consiste en edad, madurez consiste en carácter. Pero con el tiempo el matrimonio adquiere un nivel de madurez y esto es un punto a favor. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Qué dice la Torá? Porque nosotros somos personas que nos gusta practicar la Torá de Elohim y como practicantes de la Torá tenemos una observancia de los mandamientos y es lo que nosotros recomendamos como una medida. Observar los mandamientos de Elohim, porque cada vez que Israel observó los mandamientos de Dios, celosamente tuvo paz, tuvo bendición y tuvo prosperidad. Y es la desobediencia la causal o la principal fuente y el agravante de todas las cosas malas que acontecen a la humanidad. Entonces, la observancia a los mandamientos nos permite mirar el matrimonio como algo que se puede restaurar y es más, como algo que se puede mejorar. Pero ambas partes deben de estar dispuestas a obedecer las ordenanzas de la Escritura, pues si una de las dos partes no quiere o es indiferente, entonces será un pacto inestable. Para la mujer, por ejemplo, existen preceptos que ella debe estar dispuesta a cumplir. Proverbios 31:10 nos dice: mujer virtuosa, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Exacto, dice que es mujer ejemplar, virtuosa. De igual manera para el esposo, primera de Pedro capítulo 3, verso 7, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es delicada, y es mujer delicada o vaso frágil. Nosotros leemos estos textos y en principio nadie está dispuesto a cumplirlos ni tiene la capacidad de cumplirlos, pero debemos tener dentro de nuestro corazón el deseo profundo de alinearnos como matrimonio a la palabra del Todopoderoso, porque tal vez en nuestra vida haya mucho desacuerdo, pero si nosotros dos estamos de acuerdo en lo que la Escritura nos demanda, nos vamos a poner juntos de acuerdo a la Escritura, y eso traerá resultados a largo plazo, a mediano y largo plazo, en la relación conyugal. Tú puedes orar e interceder mucho por tu cónyuge, pero no puedes obedecer por él. Por eso es necesaria las dos partes que estén de acuerdo para poder salir adelante. Así es. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo afrontar problemas económicos en el hogar, en los matrimonios, jóvenes matrimonios? También pasamos por dificultades verdaderamente, se puede decir, difíciles, dolorosas, tristes. Y bueno, aquí siempre opera mucho algo que también se ha enseñado del sistema romano cristiano y es que tengas fe. Siempre te van a decir, ten fe. Y te van a volver a decir, porque es muy recurrente, decreta y declara. Si no tienes, declara que tienes. Si están viviendo en la miseria, declara que tienes riqueza. Reprende la pobreza, reprende la miseria. Reprende la miseria. Creer que Dios te sacará de esa crisis económica solo porque tú crees y sin que tengas que cambiar tú nada, es absurdo. Voy a volver a decirlo. Creer que Dios te va a sacar de esa crisis sin que tú tengas que dar nada o cambiar nada es absurdo. Creer en las promesas de tu Dios sin querer hacer su voluntad es absurdo. Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para obtener la promesa, debes hacer la voluntad de Dios. No se trata solamente de pedir con fe mientras tú eres un niño o una niña desobediente. Habiendo dejado el aspecto espiritual en perspectiva, vamos al aspecto intelectual, que también es bien importante. A causa del fanatismo religioso, muchas veces se reprende al demonio de miseria sin examinar la falta de inteligencia al manejar nuestra cartera.
En este caso les voy a dejar este tema con mi esposa. Mi esposa es una profesional en el área de la economía, es licenciada en economía y actualmente está cursando un máster en la misma área. ¿Cómo se llama lo que estás estudiando ahora? Máster en finanzas. Está estudiando un máster en finanzas, así que mi esposa tiene autoridad para hablar en este tema. Vamos a intentar también dejar en el papel lo que es la inteligencia a la hora de manejar nuestra cartera. Ujú. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que detenernos a pensar qué es lo que está causando esas lagunas en nuestra economía. Lucas capítulo 14, versículo 28 nos dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Primero, me siento y pienso. Normalmente hacemos todo al revés. Lo hago y después pienso por qué me salió mal. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestra economía es nuestra mentalidad de crédito. Muchas veces nos endeudamos con préstamos, con créditos, sacando electrodomésticos, bienes de toda clase, endeudándonos con el banco o con alguna casa financiera, y luego nos damos cuenta que eso está causando un gran agujero en nuestra economía, en nuestra renta, que no tenemos con qué taparlo. Y sacamos de un lado para tapar otro. Eso es un gran error, mis hermanos. A veces yo conozco personas y familias que todo lo sacan a crédito. El televisor está a crédito, la licuadora está a crédito, los pantalones que se ponen están a crédito, los gallumbos que se ponen están a crédito, todo. Es como que son fáciles de mover esa tarjeta de crédito y aparte de eso, que no tienen dominio, cualquier cosa que les guste, no tienen dinero, pero la sacan a crédito. Lo primero que tenemos que eliminar es esa excesiva mentalidad de crédito que tiene nuestra sociedad. Nosotros tenemos que aprender a vivir dentro de la renta que tenemos disponible para nosotros. Nuestros gastos se deben ajustar a nuestra renta, nuestros ingresos y nuestros gastos. No pueden estar nuestros gastos por encima de nuestros ingresos y confiar siempre en el crédito, porque en el momento en que nuestro trabajo disminuya o como en una crisis como en la actualidad, vayamos a un ERTE o lo perdamos, no vamos a poder pagar y el banco no nos va a perdonar. Entonces tenemos que pensar primero, como dice el versículo, piensa primero, seamos precavidos. Calcula. Es así, mira, también están las familias que aparentan, ¿no? Que les gusta aparentar, se sacan un coche, algo que les elimina una buena parte de su sueldo y a veces no tienen trabajos seguros, fijos, y simplemente lo hacen por un impulso, por un deseo, porque lo quieren hacer y luego terminan pagando las consecuencias, la mala cabeza a la hora de invertir el dinero, ¿no, Cintia? Claro que sí. La mala administración, por otro lado, no porque me sobra, gasto en algo que no me sirve o no necesito. Debemos ser buenos administradores. Recordemos que nosotros como hijos de Dios debemos administrar bien los recursos que Él nos da. Sé fiel en lo poco y en lo mucho Él nos pondrá, pero a veces somos infieles en lo que tenemos y queremos más sin administrar bien lo que tenemos. Debemos repartir nuestra renta en cosas que satisfagan realmente nuestras necesidades, no aquellas que lo gastamos simplemente por el hecho de que nos sobra ese dinero. Podemos ahorrarlo. ¿Por qué no? Piénsenlo. También tenemos las maldiciones de tipo financiero que vienen a la vida de una persona por la malversación de fondos, por no honrar a quien se tiene que honrar. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, pero no lo vamos a tocar en este caso. Fíjate lo que dice en la fe cristiana normalmente se enseña que todo lo que nosotros recibimos de beneficio, de bendición, viene como respuesta a solamente el acto de creer. Esa es la posición neotestamentaria de la fe, pero la posición toraica y bíblica correcta, completa, es creer, confiar y obedecer. Creer es apenas el primer paso. No solamente tenemos que ser creyentes, sino que tenemos que ser obedientes. No solamente es el oidor, sino el hacedor de la palabra, el que es bienaventurado. Entonces, la perspectiva de la Torá con respecto a las crisis financieras básicamente es por dos cosas: desobediencia a los mandamientos y mala administración o malversación de recursos. Esas son las dos causales más significativas de
empobrecimiento y de crisis financiera, desobediencia a los mandamientos y malversación de recursos, o sea, no destinar los recursos que Yahweh Elohim nos da a las cosas que Él quiere. Yahweh nos provee, Yahweh nos proporciona lo que necesitamos, pero cuando desviamos esos recursos a cosas innecesarias, entonces vienen maldiciones a las finanzas. Debe haber un cambio profundo de nuestra mentalidad. Primero que nada, una mentalidad de obediencia a Dios. Y segundo, alejarte de todo aquello que te lleva a la desobediencia. Una reestructuración de nuestros gastos y nuestros ingresos. Reestructura, piensa, ¿cuáles son mis ingresos? Esto me puedo gastar. Así es. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo recuperar el respeto mutuo? Estamos hablando anteriormente, dijimos lo de las crisis financieras en el matrimonio. Espero que les haya servido. Vamos al tercer punto. ¿Cómo recuperar el respeto mutuo? Normalmente el respeto se va perdiendo a causa de los muchos problemas, las ofensas, las discusiones. Esto aparece con bastante frecuencia en los matrimonios. Es prácticamente el pan de cada día en la sociedad, el irrespeto. ¿Qué pasa, mija? En mis tiempos uno se hacía respetar. Te desconozco, Aleja. La Aleja de antes no hubiera terminado por un insulto así. Ah, mira, Sí. es la hora de pelearse. Wow, ¿tan temprano? Bueno, es a la misma hora todos los días, ¿no? ¿Quieres arrancar vos o...? No tengo nada. Ok, arranco yo. Perfecto. Yo te voy a respetar si tú me respetas. Si tú te mereces, yo te voy a respetar. Bueno, esto es un gran error de concepto porque en efecto el respeto no lo doy porque alguien se lo gana. El respeto lo doy porque yo fui educado a respetar a las personas. Mis padres me enseñaron de que yo tenía que respetar a todas las personas por igual. Si una persona me falta el respeto, no necesariamente tengo que pagarle con la misma moneda, porque entonces no seríamos diferentes al mundo. Lo que sí se tiene que ganar a alguien es la confianza. Eso lo vemos en el trabajo. Tú te tienes que ganar la confianza de tu jefe. La confianza es algo que se gana, pero el respeto es algo que se da de gratis. Porque si tú no respetas, simplemente eres un malcriado y un maleducado. Punto. No hay otra. Es que yo no respeto porque mi marido no me respeta. No, tú no respetas porque eres un maleducado o una maleducada. Y lo que está ocurriendo es que está saliendo lo que llevas dentro. Pero la confianza sí la deposito en aquellos en quienes yo considero que se la han ganado. La confianza, el respeto se da por gracia, porque sí. Imagínense que Dios nos manda incluso a amar a nuestros enemigos y a bendecirlos, y nosotros muchas veces ponemos en tela de juicio tan solo el respeto. Entonces, la confianza se gana, pero el respeto se da gratis. ¿Y por qué? ¿Por qué se da el respeto gratis, cariño? Porque respetar forma parte integral de tu educación. Una persona respetuosa lo es por educación. No seas maleducado, respeta. Es que yo falto el respeto cuando a mí me lo faltan. No, las situaciones difíciles solo exponen lo que yo soy realmente. Así es, así es. Tercera de Juan, capítulo 1, 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no lo conoce. Es interesante. No imiten lo malo. Pero hay una frase muy común en medio de las peleas cuando estamos involucrados en esas situaciones tan críticas. Esa típica frase de yo hago esto porque tú me lo has hecho. Tú me convertiste en lo que soy. Eso es una frase muy recurrente en el matrimonio. La mujer es amargada. Tú me convertiste en lo que yo soy. Vamos a ver este sketch cortito. O sea, que yo tengo la culpa de todo, ¿no? Porque no hago nada bien. Tú, en cambio, ¿qué pasa? Eres doña perfecta. Yo no he dicho eso, pero es que Roberto, reconócelo, te has vuelto un aburrido. Claro, pero por tu culpa. ¿Mía? Sí, es que desde que nos vinimos a vivir aquí, ¿sabes qué ha pasado? Ha intentado convertirme en otra persona. Y a base de convertirme en alguien que no soy más convertido en otra persona, pero que no es la persona que tú querías que me convirtiese. Mira, yo no sé si me explico. No te explico porque da igual, da igual. Porque yo lo único que quería era que esto funcionase. Y si alguna vez me he puesto más pesada es porque no te veía feliz, y como no te veía feliz, pues yo me sentía culpable. Porque lo de vivir juntos fue idea mía. Y que siempre me ha parecido que ha venido obligado. Vale, pero no llores. Que no estoy llorando, ¿eh? Que para ti son tonos más agudos con alguna lágrima esporádica. Es la forma más rara de que he escuchado de una explicación de lloro. Mira, yo no sé quién tiene la culpa de esto. Yo lo único que sé es que así no podemos seguir. ¿Qué pasa? ¿Que quieres dejarlo? Yo no he dicho eso. ¿Qué pasa? ¿Quieres dejarlo tú? Yo no. A ver, yo quiero dejarlo si tú lo quieres dejar.
O sea, que quieres dejarlo. Pero que no, yo lo dejo solamente si tú quieres dejarlo. ¿Y por qué tengo que dejarlo yo? Hombre, si yo te pregunto si quieres dejarlo y tú me contestas con la misma pregunta, eso quiere decir que lo quieres dejar. No me digas que tú quieres dejarlo porque yo quiero dejarlo, porque entonces lo dejamos siendo yo la que lo he dejado. Y eres tú el que quieres dejarlo, que has preguntado primero. Y si yo te pregunto, y si yo te contesto preguntándote que si quieres dejarlo, es porque tú al preguntarlo estás dejando claro que quieres dejarlo. No me he enterado de nada. Entonces, tú no te conviertes en algo porque tu marido es algo. No, porque tú no eres imitador de él, tú eres imitador de Cristo, tú eres imitador de Yeshua. Claro que sí. ¿Cuántas veces le has faltado el respeto a tus padres? ¿Cuántas veces le hemos faltado el respeto a los padres sin que ellos lo merezcan? Todo lo que tú siembras, cosecharás. Vamos a decirlo de nuevo. Todo lo que tú siembras, cosecharás. Empieza a respetarte a ti mismo, a ti misma, amarte a ti mismo. Sé educado, busca cultivar tu intelecto y lo más importante, respeta, porque tú eres una persona respetuosa y educada y sobre todo, temerosa de Dios. Vamos al cuarto punto. ¿Cómo saber si el matrimonio era la voluntad de Dios? Fácil. La Escritura nos dice algo que ya está muy trillado. El hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios, no debe unirse en yugo con un incrédulo, punto. Si te has casado con un incrédulo, nunca es ni será la voluntad de Dios que tú entres en matrimonio con un incrédulo. No lo es. Ni podemos barnizar ese matrimonio que está fuera de la voluntad de Dios, no lo podemos barnizar con una falsa gracia y decir que Dios va a hacer la obra y meter todos estos cuentos de la gracia simplemente por el hecho de no pasar por la vergüenza de aceptar que las personas desobedecieron a Dios en esa área. Así que en la Torá, vamos a considerar un matrimonio entre dos creyentes, hombres y una mujer y un hombre temeroso de Dios. En la Torá, la voluntad de Elohim es que le obedezcan, En el cristianismo esto se interpreta como que los cónyuges tienen que servir arduamente en el ministerio. La obediencia en el cristianismo se interpreta como que el matrimonio arduamente tiene que servir al ministerio y ser prácticamente los pajes del pastor. Nosotros hemos estado como matrimonio sirviendo en el cristianismo y eso es desgastante. Hay muchos matrimonios que se han desgastado, muchas mujeres que han abandonado a su esposo por servir en el ministerio, muchos hombres han abandonado su familia y esto va contra la Torá. No va contra las leyes cristianas, pero contra la Torá de Elohim sí que va. El ministerio, escuchen esto, en el ministerio no radica la obediencia al Todopoderoso en primera instancia, sino en cumplir primeramente el pacto matrimonial. Hay mandamientos para el pacto matrimonial y hay mandamientos para el ministerio. No se deben anteponer los unos a los otros. Debe haber un balance y debe darle prioridad a los mandamientos y preceptos que abarcan el pacto matrimonial. Los que más se violan son los mandamientos y preceptos del pacto matrimonial. Conozco hombres y mujeres que son excelentes siervos, sirven y obedecen en el ministerio, pero sus matrimonios están hechos pedazos porque allí no son tan obedientes. Entonces, el secreto no radica en que si te encontraste con tu alma gemela o tu media naranja. No. Si tú te casaste con un creyente, es que los dos estén de acuerdo en obedecer los preceptos que la Escritura les da con respecto al matrimonio primeramente. En las iglesias se sobrepone el servicio ministerial por encima del pacto matrimonial y así vemos a líderes con matrimonios que no son ejemplo. Si los dos o uno de los dos se muestran indiferentes al mandamiento divino, al pacto matrimonial, si se viola los preceptos del pacto matrimonial, entonces la relación no funcionará. Así es, si tú eres una persona temerosa de Dios, pero tu cónyuge, por ejemplo, no lo es, o se ha convertido en un impío, tropiezo para ti, asegúrate de que tú estés caminando en justicia y de que tú, siendo hombre o mujer, estés siendo fiel al pacto matrimonial y cumpliendo celosamente los preceptos que Yahweh Elohim nos da con respecto al matrimonio. Porque si tú estás violando el pacto que del cual Dios fue testigo cuando te casaste y no estás haciendo lo que es correcto con tu esposa, ¿cómo le vas a reclamar a él por tu cónyuge o por el comportamiento de tu cónyuge? Sé primeramente tú justo para que Yahweh Elohim escuche tu oración. De lo contrario, sería solo reclamar por reclamar. Vamos a acotar aquí el tema de la separación. La separación es una medida cautelar solo en caso de agresión, de mala convivencia excesiva, violencia
intrafamiliar, con lo cual un tiempo solitos vendría bien. Vamos a volverlo a decir. La separación, no el divorcio. La separación es una medida cautelar que de hecho el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:15 nos la enseña. Dice que si el incrédulo se quiere separar, pues que se separe, porque a paz nos llamó el Señor y la hermana o el hermano no está atado a dicha relación. Pero es una medida cautelar en caso de agresión mutua, de violencia, con lo cual ese tiempo solitos les vendría bien. Eso sale en 1 Corintios 7:15. El divorcio, por otro lado, la Escritura solo lo prescribe en caso de adulterio. Eso lo podemos ver en Mateo 5:32. Y la última pregunta, ¿cómo ser un esposo o una esposa sabia ante la actitud contraria de tu cónyuge? La decisión de ser o no ser sabio no depende de cómo es tu cónyuge o de cómo funciona el mundo exterior. De lo contrario, nos pasaríamos la vida culpando a muchas otras personas por nuestro carácter. Así es, no decidimos ser sabios si nuestro cónyuge es sabio. Si él es un necio, entonces tú te vas a convertir en otro necio, pues entre dos necios se van a terminar matando. Alguien tiene que poner el hasta aquí y decidir, yo voy a ser sabio aunque la otra persona no, porque el bien va a ser para ti. Entonces, yo no soy respetuoso porque mi esposo o mi esposa me respete, yo soy respetuoso porque tengo que serlo. Yo no soy sabio si el otro es sabio conmigo, yo soy sabio porque yo quiero llegar a serlo, porque es algo que Dios anhela en sus hijos. Entonces yo no soy algo porque el mundo me lo planteó, porque el mundo me lo formó, porque de lo contrario, todo lo que nosotros somos sería por lo que el mundo ha hecho alrededor de nosotros. Ya no hay excusa acerca de nuestro pasado. Nuestro futuro es diferente por medio de Yeshua HaMashiach y por medio de su palabra. Entonces, yo decido ser diferente y punto. Esa es mi meta. Y ese es el objetivo del Espíritu Santo, a llevarme a ser una persona justa. Mi pasado no echará a perder mi presente y mi futuro. Cometer errores es humano, pero cometer el mismo una y otra vez ya no es un error, es un horror. Mis malas decisiones son un punto de aprendizaje en el camino. Yo no me vuelvo amable porque esté rodeado de gente amable. Yo no me vuelvo respetuoso solo porque otros me tratan con respeto. Yo decido ser respetuoso. Yo decido ser obediente. Yo decido actuar con inteligencia. Decidimos que nuestra vida tiene que cambiar y punto. Así, amados hermanos, esperamos que les hayamos podido aportar un granito de arena. No hay una clave perfecta. Todo fin de discurso es: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Shalom. Shalom.